La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva Yunes desde Estados Unidos, desde Dallas, en Texas, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Como siempre, nuestro análisis lo iniciamos en el área internacional. Pues esta semana, pues un hecho que es obviamente para 1.400 millones, no es para todo el mundo, pero que impacta de todas maneras el líder religioso, el pontífice en Roma, la elección del Papa León XIV, y un Papa que mucho tiempo trabajó en Perú y tiene muy buenos lazos con América Latina. Entonces, pues obviamente se fortalece mucho más las posibilidades de que esta región del mundo pues crezca y la Iglesia Católica tenga pues un proceso de consolidación. Hace poco estaban dando unos datos de que en Alemania perdió una gran cantidad de seguidores de la Iglesia, o sea, más de 10 millones de habitantes ya no están como antes participando de los ritos religiosos del catolicismo, y esas deserciones pues realmente es lo que tiene preocupados especialmente a la Iglesia Católica. Y en materia económica, tienen un déficit de 94 millones de dólares, tiene el Vaticano. Estuvimos revisando unas cifras y realmente al Papa Francisco, que ya pues obviamente abandonó este bello planeta, pues él estaba buscando donaciones y haciendo invitaciones para que pudieran hacer donaciones para superar este déficit. O sea que el problema del déficit no solamente es de Colombia ni de Estados Unidos, el déficit comercial, el déficit en cuenta corriente, el déficit fiscal que tiene Estados Unidos. O sea que los gastos son mayores que los ingresos en Estados Unidos y las importaciones son mayores. Entonces, ni el Vaticano se salva de esta situación. Pero esta semana, en materia de política internacional, vemos unos retrocesos del presidente Trump en materia de aranceles, especialmente con China, una reunión con Canadá que está prevista próximamente, que esto ha generado pues que, por ejemplo, el Bitcoin ha recuperado precio, o sea que como que se estabilicen otra vez los mercados, la incertidumbre y esta etapa de tensión que está viviendo el mundo está pues obviamente estabilizándose un poco por este retroceso, por esta reconsideración que está haciendo Trump de elevar los aranceles y pues nuevamente buscar negociación con los países. ¿Cómo se ve ese panorama económico allá en los Estados Unidos frente a estas nuevas medidas y a estos nuevos anuncios por parte de la administración Trump? Bien, Luis Alberto, un placer acompañarlos, un honor participar en Panorama Económico. Y como bien los mencionas, es este retroceso de Donald Trump el que comienza a dar cierta dirección y certidumbre. Realmente, él no ha podido lograr que su gabinete tenga argumentos para defender las políticas arancelarias impositivas, muchas de carácter como retaliatorio o personal, otras no tanto, pero la verdad es que sabemos que lo que prometió Donald Trump que haría, lo hizo y la gente no creyó en la incertidumbre que generaría. Y no solamente en la economía nacional estadounidense, que llaman los americanos de kitchen table, la economía de la mesa del comedor de la casa o de la cocina, sino también, pues obviamente, la economía de los empresarios. ¿Qué sucede? Que llevamos 2 semanas en las que el presidente del Federal Reserve Bank ha dicho: imposible que no haya una inflación si sigue como sigue la administración Donald Trump, que es lo que tú bien has mencionado. La inflación sería por esta problemática arancelaria, no por costos, sino por otras cosas, sino en razón de los impuestos. Y muy claramente lo dijo el presidente del Federal Reserve Bank. El Donald Trump prometió bajar costos de los alimentos. Esto va a ser imposible. Prometió hacer ABC y será imposible con las nuevas políticas de impuestos que él impuso a China, por ejemplo. ¿Qué sucedió desde hace una semana? No creo, no sé si lo mencionamos, pero más bien la semana pasada, entre la semana pasada y esta, salieron empresarios a decir
que Ford perdería 1,5 billones en ganancias por los impuestos con China. GMC, General Motors, perdería otro billón. Eh, Tesla, los precios están caídos. Muchos empresarios se pararon a decir que tenían que ordenar pausas y prolongar las órdenes de Navidad, porque a este punto mucha gente va a quebrar porque su negocio, digamos, es la Navidad. Este es el momento donde comienzan a hacer órdenes a China de importación de bienes y de todo, y nadie ha podido hacer eso debido a la incertidumbre. Es más, muchas personas ya están llamando a abogados especializados en bancarrota para decir, me voy a la bancarrota. Y esto ha sido un efecto súper contraproducente. Entonces, esto ha generado una presión tal en la Casa Blanca que tiene que haber un retroceso. Claro, lo que dicen es, puede que sea culpa de Donald Trump, puede que no, pero al fin y al cabo, ni siquiera China puede manejar esta situación porque aunque China diga, yo no retrocedo, me siento acá a dialogar con Donald Trump, pero esto también afecta al mercado de China porque Estados Unidos es el más importante consumidor de toda su economía. Exacto. Y realmente, haciendo retomando el tema del Papa, él es de origen norteamericano, o sea, tiene unas características muy especiales, porque ya el presidente Trump anunció que estará buscando una reunión muy pronto con él, y esto permitirá, ojalá se logren por lo menos unos puentes frente por lo menos al problema migratorio, el problema de la inmigración que tiene el mundo, no solamente Estados Unidos, sino es general en Europa. El Papa, el nuevo pontífice, ha planteado la necesidad de diálogo permanente. Entonces es un punto digamos, de buscar los líderes mundiales. De un lado, la Iglesia Católica, el Papa, que es de origen norteamericano y pues nacionalizado en Perú, porque ahí trabajó mucho tiempo, pero de todas maneras tiene sus hermanos, viven en Estados Unidos, los hermanos mayores. Él es el tercer hermano de la familia y tiene pues obviamente esa facilidad de conocer también la cultura norteamericana. Eso, ¿cómo le parece desde el punto de vista geopolítico, Ivette, que pueda haber, digamos, que en un momento dado estos diálogos permitan bajar la tensión del mundo? Porque el Papa inicia con una frase muy importante, la paz para el mundo, o sea, fue de las primeras frases que pronunció, que se requiere con urgencia esa palabra, rescatar la paz en el mundo. Eso por lo menos puede ser un papel mediador de transición, de búsqueda de acuerdos, de reuniones bilaterales o multilaterales que permitan a estadistas, a jefes de Estado, a personas distintas que puedan a través de esa mediación lograr algunos puntos de encuentro y ver. Sí, sí, Luis Alberto, creería que el hecho de que el Papa sea el primer Papa nacido en Estados Unidos de América lo posiciona a un nivel de una autoridad que reconocida globalmente y puede ser instrumental su posición migratoria. Recordemos que el Papa Francisco, que en paz descanse, y el 80% casi que de todos los cardenales y del personal que él nombró, todos compartían los principios de protección al inmigrante, de no humillarlo, de darle oportunidades, de que hubiera paz para todo el mundo sin necesidad de generar tanto dolor y puede que sea un instrumento muy valioso para apaciguar todas estas medidas draconianas, como lo hemos hablado desde la semana pasada, que Donald Trump ha implementado en contra, no, a ver, no de la población migrante en general, pero sí de la población que ha venido en busca de oportunidades, pasándose la frontera y no cumpliendo con ciertas regulaciones. Pero esto lo han hecho muchas personas perseguidas en el mundo. Estados Unidos fue un país, y el Papa lo dirá, Estados Unidos es un país de inmigrantes. O sea, una política antiinmigrante arruinaría a este país. Este país fue construido por latinos, africanos, europeos, asiáticos, y irse en contra de cierto sentido social de la Iglesia Católica, que es unidad familiar, reunificación familiar. Porque recordemos que Biden era muy amigo del Papa Francis, vale la pena una pequeña nota, segundo presidente en la historia de Estados Unidos católico, Kennedy,
y Biden, y Joe Biden. Y Joe Biden inició esta serie de políticas migratorias tendientes a obtener un perdón basados en la unidad familiar y en mantener unidas las familias. Y esto fue revocado claramente por Donald Trump. Si hay algo que el padre pudiera hacer, el papa, sería decirle, por favor, permita que las familias permanezcan unidas, no deporten a padres, no se lleven a los padres y a las madres y los separen de los hijos. Entonces, esto podría ser muy beneficioso para esta administración. Y le damos la bienvenida a Alejandro Berenda. Muy buena tarde acá en Panorama Económico. Los indicadores económicos, hay una referencia interesante. Ya las bolsas también empiezan a tener alguna recuperación. Los indicadores más importantes, Standard & Poor's, han venido repuntando. Entonces, ¿cómo este comportamiento, obviamente, con este freno un poquito que ha dado el presidente Trump, pues ha revertido la tendencia bajista? Igualmente, en las criptomonedas también se está viendo una recuperación de algunas de ellas. ¿Cómo está ese panorama en esta materia de indicadores económicos en esta semana, Alejandro? Bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, ingeniero de sonido Luis Daza, nuestra invitada Ivette Silva y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente los movimientos y estamos viendo que el petróleo pues tuvo algo de repunte. El petróleo había bajado gracias precisamente a esa política también de Trump de hablar con Arabia Saudita, otros socios a nivel global para poder enviar más petróleo al mercado y de esta forma pues que la energía sea más barata, y la energía al ser más barata pues obviamente ayuda a los componentes inflacionarios. Esto es un tema estructural. Recordemos que la energía pues hace parte, gran parte, si no es del 100%, es el 90% de los sectores de la economía. Es un componente muy importante. Por eso es que pues es una buena política, es una buena vía y pues obviamente también un buen trato con los buenos socios. También estábamos mirando que hoy es muy importante, ya vamos a pasar unos apartes. Hoy es un día muy importante a nivel global porque Rusia celebra hoy viernes 9 de mayo el Día de la Victoria. Recordemos que este día se celebra cuando Rusia, junto con los aliados como Estados Unidos, que fue el aliado más poderoso, entre los dos, junto con otros aliados, pero estos fueron los de más fuerza, que le ganaron precisamente la guerra a Hitler, en la guerra después de 1945, cerrando 1945. Entonces es un momento muy importante en el cual Xi Jinping visitó Rusia, otros mandatarios muy importantes, economías del G20, Brasil también estuvo a través de Lula, que es su presidente, también estuvieron presidentes de América Latina como Maduro, representantes de Nicaragua, de Cuba, también representantes de varias naciones de Asia. Entonces, pues vamos a estar mirando precisamente todos estos festivales, esta fiesta, porque es una fiesta que se hace, este desfile de varios ejércitos que también se unen a esta marcha, en donde Kazajistán, como lo nombrábamos, también está Corea del Norte, está China, están varios países precisamente participando de esto, dando un espaldarazo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a sus políticas, y también que se hablaba mucho, y lo comentábamos en el programa, que pues desde que se cayó el muro de Berlín, pues la Unión Soviética se desintegró, dejó de ser un eje fuerte y fundamental en gran parte de Europa, la OTAN se expandió, quitó muchos socios, los mandó para el lado de la OTAN, como era Letonia, Estonia, Lituania, también países como que estaban al lado de la cortina de hierro, como Polonia, como Croacia, bueno, muchos de estos países. Entonces es importante mirar que el mundo también necesita sobrevivir, supervivir. A los países tampoco se les puede hacer un aislacionismo fuerte. Y pues gran parte de esta historia también la pueden contar pues desde el otro lado los rusos, que también después de que se cayó el muro de Berlín entregaron la mitad de Alemania a los alemanes, pudiéndose haber quedado con la mitad de Alemania, porque pues obviamente el que gana la guerra se queda con territorios, eso lo hemos visto a través de la historia, y también pues que Occidente rompió unos pactos, unos tratos que tenía con Vladimir Putin de no generar influencia y de no traerse para el bando occidental, esto para la OTAN y otras organizaciones, todos los países que eran pertenecientes a la Unión Soviética.
Mirando hoy el comportamiento en las bolsas, miramos a la bolsa de Nueva York en los principales índices como el Dow Jones. Hoy cierra en los 41.249 puntos y cierra levemente a la baja en menos el 0.29%. También miramos al Standard Poor's, que cierra también levemente negativo en los 5.658 puntos. Este también cae levemente, menos el 0.09%, y el Nasdaq, este sí cierra plano, en los 17.928 puntos. Miramos también bolsas a nivel internacional dentro de los movimientos importantes. Recordemos que pues la bolsa de los Estados Unidos es la número uno del mundo, sigue siendo. Miramos, por ejemplo, a indicadores, índices como el Bovespa en la bolsa de Sao Paulo, cerrando en los 136.557 puntos. Este cierra positivo 0.24%. Recordamos que Brasil, que está asistiendo en cabeza de Lula a esta celebración del Día de la Victoria, recordemos que hace parte del BRICS junto con Rusia, China, Sudáfrica e India. Entonces es un importante bloque, por eso es que Estados Unidos está haciendo muchos cambios que necesita hacer. Recordamos que las últimas administraciones de los Estados Unidos han sido muy deficientes en el tema de política económica, entraron en un déficit que se fue agravando año tras año, es muy fuerte, pero obviamente adicional a esto la deuda se fue incrementando mucho. Gobiernos como el de Barack Obama, Joe Biden, endeudaron a raudales a los Estados Unidos. Recordemos que la deuda toca pagar intereses. Estos intereses se pagan con los impuestos que pagan los ciudadanos, quitan competitividad de las empresas. Recordamos que Donald Trump en la primera administración bajó impuestos del 35 al 21%. Esto que se está haciendo con lo de los aranceles es una presión precisamente para forzar a los aliados a hacer mejores acuerdos, mejores tratados bilaterales comerciales, porque recordemos que Estados Unidos tiene déficit con todos sus socios más importantes. Esto es lo que tiene que ver con China, lo que tiene que ver precisamente con países de la zona euro, con México, con Canadá, con otros países donde precisamente estaba revisando esto y diciéndoles, ustedes también me compran, nos compran, porque nosotros tenemos tecnología. Algunos países nos restringen ciertas tecnologías o ciertos sectores de la economía, entonces nos hacen apertura y todo precisamente se vuelve complementario. Pero este espaldarazo también que Donald Trump hace de los sectores de la economía y también de sus empresas está arrojando resultados positivos. Hay muchas empresas que también que producen o producían en otros países, están haciendo planes para migrar producción a los Estados Unidos. Hay planes, se dice que están entre los 3 y 5 billones de dólares, y no hablo del término, el idioma en inglés, billion, sino billones en matemáticas, que es prácticamente, puede ser la quinta parte de la economía de Estados Unidos. Recordemos que 5 billones es más o menos el tamaño de la economía, un poco más del tamaño de la economía de Alemania. Entonces, estas políticas son importantes, por eso nos toca mirar resultados. Por eso, cuando hay ajustes de cinturón, cuando hay ajustes económicos, hay que mirar es lo que se prevé en el mediano y largo plazo. Y esto porque es una emergencia que le tocó hacer a Donald Trump, porque recordemos, Estados Unidos tenía o tiene déficit presupuestal, también tiene déficit en comercio y también tiene una deuda que está muy disparada y está superando los 36 billones de dólares. Perfecto, Alejandro. Hay elementos importantes que comenta Alejandro y lo vamos a analizar con Ivette, que es el multilateralismo, o sea, cómo Colombia también puede ingresar a los BRICS y Estados Unidos no puede tomar retaliaciones, así como lo ha hecho Brasil, así como Alejandro lo comenta que Rusia es un referente también con el cual Colombia, Brasil y cualquier país del mundo puede dialogar, hacer comercio y no tiene que otro país interferir, porque aquí en Colombia se ha hecho éramos una negativa propaganda por el hecho de que Colombia está pues, presentando unas cartas de intención para ingresar también a los BRICS y pues obviamente incrementar las relaciones comerciales con China, que desde luego lo puede hacer, repito, con los países, diferentes países, así como Rusia lo hace con distintos países y no tiene esas retaliaciones de Estados Unidos, también lo podemos hacer en Colombia. ¿Cómo lo ven ese panorama y ver allá? Porque realmente aquí ha generado cierta tensión, sobre todo que como el mundo está polarizado, y lo que se requiere es ese multilateralismo, o sea, que cada país pueda negociar con todos los países del mundo, con todos los acuerdos también internacionales que participen en las distintas organizaciones y no tenga ninguna restricción, ningún veto por ningún país. Realmente esto sería bien importante para toda la humanidad, o sea, poder tener
mirada global y no una mirada unilateral. ¿Cómo ven ustedes allá de Estados Unidos? En materia, Luis Alberto, en materia de autonomía, obviamente dentro del mundo internacional y dentro de las personerías jurídicas de cada estado y su autonomía, sería ideal este multilateralismo. El problema es que en materia de geopolítica, realmente esto llama al eje o al dominio de las 4 o 5 superpotencias, digámoslo así. Entonces, antes Estados Unidos tenía todo Sudamérica, ¿correcto? Era parte del hemisferio de Norteamérica. ¿Y qué pasó? Pues que entró China, entró Irán, entraron grandes potencias a comenzar a negociar con pequeños países y bajo Donald Trump nos daremos cuenta si el multilateralismo persiste o si en materia de transacción, por ejemplo, China le dice, ok, tranquilo, yo retrocedo Canadá, retrocedo Sudamérica, este es su territorio de dominio, ¿correcto? Y en ese sentido, la verdad es que la anuencia de Estados Unidos como gran proveedor y movilizador de las economías de este hemisferio, pues tendría que jugar un papel muy importante. Y aunque un país quisiera decir yo quiero negociar independientemente, pues el multilateralismo llegaría a chocar con estos ejes hemisféricos de dominio en materia de geopolítica. Sí, algo muy Perfecto, importante sí, que yo porque aquí hay quería. preocupación en Colombia porque los cafeteros, por ejemplo, los azucareros, los bananeros, pues lo están exportando hasta Florida. Sí, Trump puede tomar la decisión, subir a los aranceles, que digamos ese es como el parámetro, la forma de presión, de negociación que tiene el presidente. Avanzar con aranceles como una especie de arma comercial, esa guerra comercial que le ha planteado al mundo, pero después retrocede y entonces obviamente ya se hace el daño, ya se genera una situación de incertidumbre, de recesión económica, bajan las compras de un país, baja la producción, en fin, afecta la economía de los países. Ese es, digamos, lo que está viendo. O sea, así como se puede, como lo comenta Alejandro muy bien, que Rusia pues está reclamando sus derechos importantes a tener su región de integración, a todo eso, así nosotros podemos reclamar nuestros derechos. Nosotros podemos negociar con distintos países del mundo porque se requieren mercados, se requiere diversificar la economía de un país. Si uno depende de un solo mercado, ese mercado en un momento determinado se bloquea. Si Estados Unidos entra en recesión económica, compra menos flores, compra menos bananos, o sea, tenemos dos rutas, o que Estados Unidos entre en recesión económica, como lo han visto algunos analistas, ojalá que no lo llegue porque es nuestro socio comercial principal. Si entra en recesión, compra menos, nos toca de todas maneras diversificar. Si no entra en recesión, pero toma represalias, sube los aranceles, pues no vamos a ser competitivos. Y ya lo han dicho algunos voceros del gobierno norteamericano, las flores las podemos comprar en Ecuador, el café también en Ecuador, miraremos otros mercados para comprar. Entonces, realmente, pues obviamente el café sigue siendo un café de buena calidad, etcétera, pero si le suben el arancel del 10% y no es competitiva las flores, el banano, el café en los Estados Unidos, pues perderemos mercado allá, Alejandro, eso sería negativo para el país y no cumpliríamos ese propósito, lo mismo que está predicando Rusia, que tiene derecho a negociar, a comercializar con el mundo, a integrarse con sus regiones que históricamente han sido parte del país de esa antigua Unión Soviética. Sí, algo que quería comentar ahí, o haciendo un análisis, porque pues, lo importante acá es revisar los números, los datos y las cosas que sirven, ¿no? Recordaba que Estados Unidos tenía muy mala administración los últimos 40 años, nunca se le puso una solución a esto, tenía que llegar, dicen que la administración en los últimos 40 años la más efectiva fue la de Reagan, a nivel económico, a nivel de reevaluar muchas cosas y a nivel de, por ejemplo, el bajo impuestos. También frena un poco el avance, empezó a frenar un poco el avance de lo que era Japón, porque recordábamos que Japón era un candidato indiscutible que venía creciendo con mucha fuerza para llegar a acercarse a los Estados Unidos. Recordamos que era la segunda potencia económica, pero hay que recordar una cosa, si bien es cierto que debe existir un mundo multipolar, Estados Unidos es un buen referente a nivel global en tema de libertades, en tema de innovación, desarrollo, tecnología, aperturas, pues no por nada es el país que más le ha abierto la puerta a los inmigrantes. Lo que pasa es que yo creo que Ivette, ya que vive en Texas, y yo que también he estado en muchos estados y ciudades de Estados Unidos,
he visto que Estados Unidos estaba llegando a una descomposición social muy fuerte, no solo en el tema de las drogas, en el tema de seguridad, en el tema de respeto a la identidad norteamericana, el respeto a sus instituciones, el respeto al otro y el respeto precisamente para llegar a un país a producir. Mirábamos casos exitosos de hombres que son inmigrantes. Vamos a mirar, por ejemplo, el presidente de Google es un inmigrante indio. El presidente de Google, sí, es el CEO, viene de la India. El presidente de Microsoft también viene de la India. Miramos a el hombre número uno por riqueza en el mundo a nivel bursatilidad, dueño de SpaceX, Tesla, Elon Musk, viene de Sudáfrica. Entonces es un país que abre las puertas, pero lo que están cansados muchos norteamericanos y muchos estadounidenses es que no haya migración de calidad, que haya gente que vaya a ser delincuente, que haya gente que rompa la ley, que haga trampa, que no respete el sistema, que no respete la cultura, que no se adapte al país, sino que busques que Estados Unidos se adapte a él. Entonces es importante, si bien es cierto que hay una multiculturalidad en los Estados Unidos, también hay que ir mucho a la cultura de los Estados Unidos, acercarse a esa cultura y tratar de fomentarla, porque es un país que, como lo comentaba, abre puertas para que se exista todavía el sueño americano, o como nombrábamos estas personas. Recordemos que uno de los dueños de Google también muy importante es Sergey Brin, él es de procedencia rusa. También otro de los titanes de la industria, miramos por ejemplo, es Michael Dell, que era un hombre de computadores, eso sí tiene que ver mucho con la industria del hardware, pero nacidos allá, el caso de Oracle System, empresas muy pujantes. Yo por eso le comentaba a Luis Alberto, Estados Unidos por tecnología es muy competitivo, por innovación es muy competitivo, pero obviamente uno puede tener las mejores condiciones, pero si no administra bien las finanzas de un país, pues obviamente llega a estar en quiebra y nos lo han demostrado los imperios que se han caído, los países potencia que no han manejado bien la deuda, que no han manejado bien el crecimiento. Mirábamos el caso de Japón porque viene decreciendo. Es un país que tiene una deuda que ya sobrepasa el 220%, 250% sobre su Producto Interno Bruto. Y en el caso de Colombia, Luis Alberto, hay que mirar una cosa. Nosotros tenemos un déficit muy fuerte con China. ¿Por qué nunca hablamos de eso? Y eso sí hay Vamos que para el revisarlo. panorama nacional en unos minutos, Alejandro. Eso sí hay que revisarlo porque no, estamos hablando de, como Luis Alberto estaba hablando de multilateralidad con los Estados Unidos, hay que cuidar mucho esa relación y uno tiene que comportarse de forma muy leal con el que ha sido leal con uno. O sea, el que ha sido su buen socio, se le corresponde su buen socio. Porque si Gustavo Petro, que yo no niego que hay que tener relaciones obviamente con China comerciales, hay que pedirles también que sean complementarias, que sea un comercio sano, porque recordamos que pues competir con la industria de China es muy complejo, primero por los volúmenes que producen, y dos, porque también hemos visto que también tienen bondades, que son cosas muy baratas. También hemos visto que a veces fusilan muchas cosas y hasta le pueden copiar al país lo mejor, desarrollarlo y competir con eso mismo. Entonces, yo digo que es ir a los números, es ir a hacer un comercio que realmente sea complementario para las dos partes Perfecto, y Alejandro. que ayude a Mira, ese hay un desarrollo. aspecto importante, Alejandro, pero vamos a comenzar con Iber. Precisamente tiene muchos elementos positivos, Alejandro, ahí, porque la ley hay que cumplirla de las dos partes. O sea, tanto el gobernante no puede infringir la ley como digamos, los gobernados. Entonces, en este caso, el presidente Trump no puede pasar, digamos, las normas y pues la separación de poderes con la Corte Suprema, con el Parlamento, con el Congreso de los Estados Unidos. Eso es bien interesante, que las dos partes, tanto los migrantes, como se ha planteado, que han sido pues, fundamental para el desarrollo de los Estados Unidos, e igualmente Leandro también tiene un punto que es positivo, en el sentido de que nosotros necesitamos como país, naturalmente, diversificar nuestras exportaciones. Ya China está construyendo el metro de Bogotá, China está construyendo Regiotran, o sea, ya son hechos económicos cumplidos. Y obviamente, ¿por qué lo está haciendo este país? Por costos, por innovaciones, pues tienen el tren bala, tienen trenes mucho más Y Luis Alberto, modernos que los también hay que Estados comentar Unidos. que es lo Entonces, mismo político también, ¿no? esa parte es interesante analizarla y ver cómo ve ese panorama desde ya para que todos hagamos un circuito de intervenciones. ¿Qué parte, Luis Alberto, exactamente? Estamos hablando precisamente que ya hay inversiones que ha realizado China. O sea, es que, digamos, cuando un país genera tanta acumulación de capital, ha hecho inversiones en Perú, en el puerto, en los puertos el más moderno de América Latina.
Tiene inversiones en Venezuela, tiene inversiones en Colombia, con empresas de ingeniería que están cumpliendo. O sea, el Metro de Bogotá, pues las cifras concretas es que van el 50% de avance. O sea, frente a esa competencia, nosotros quisiéramos idealmente, si nuestro socio comercial más grande es Estados Unidos, obviamente el ideal sería que el metro lo estuviera construyendo Estados Unidos o una firma norteamericana, pero ganó por competencia, por innovación, por costos, por licitación pública, se la ganó el metro y Región Trans, Egoísmo lo ganó político. una empresa china. ¿Cómo le parece el panorama, Ivette, desde acá? Bueno, lo que pasa es que China claramente es un rival potencia económico de Estados Unidos y están los dos paralelamente en una competencia. Eh, Correcto. de pronto, Alejandro tiene razón. Estados Unidos ha sido, digamos, el socio más leal, el más, digamos, permanente, correcto. Y Sí. uno pensaría, hagámoslo con Estados Unidos, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha abandonado su presencia en Latinoamérica. Y esto ha abierto las puertas para China, para Irán, para otros países. Y lo que tú me decías, ¿por qué no que cada país maneje sus relaciones, sus inversiones? Estados Unidos le debe muchísima plata a China. China tiene aquí unos bonos que donde los haga efectivos puede tambalear la economía americana. Pero ¿qué es lo que está haciendo China? Construir como una nueva ruta de seda en una economía capitalista global internacional, pero va a llegar el momento donde se siente con Donald Trump, que es lo que les digo en materia de geopolítica, y seguramente Estados Unidos le va a decir, un minutico, este hemisferio es mío, ¿correcto? Es mi dominio, es mi dominio de influencia. Influencia. Esto lo he construido yo. Y China podrá decirle, yo le cedo esto, yo le cedo aquello, que es lo que pasa en Panamá, por ejemplo, que China tiene una presencia ahí de intermediarios con empresas fabricantes de China y por qué Estados Unidos no tiene esa misma presencia ahí. O por ejemplo, eh, China y Japón tienen el tren bala. ¿Ustedes saben cuántas veces ha intentado la gente solicitar un tren bala entre Dallas, Austin y Houston? Muchísimas veces. El dinero lo tendrían, lo pondrían. ¿Cuál es el problema? El problema es de los grandes monopolios, de la Ford y la General Motors, que no quieren que haya un tren, un transporte público que les quite a ellos la capacidad de vender cara. Sí, hay algo que también quería argumentar ahí, que es que precisamente yo lo he dicho, la competitividad la quitan los costos. Cuando un país le pone muchos impuestos, China hace algo para ayudar siempre a su aparato productivo, a sus empresas, para que compitan, luchen, peleen y ganen a nivel global, que los financia, así estén a pérdidas. En Estados Unidos hay un financiamiento, pero a las empresas se les exige resultados. Las que participan en bolsa, que recordemos son las más importantes, tienen que mostrar resultados. Por eso es que un país que tiene altos impuestos, pues las empresas no logran ser competitivas, porque recordamos que en la hoja de balance al inversionista lo que le importa es precisamente cuánto genera de utilidades o cuánto genera de ganancias sobre lo que ingresa. Por eso es importante que estos cambios que está haciendo Trump, que en cambio de tener tantas críticas, debería tener muchos aplausos, porque es que arreglar una empresa que es despilfarradora, una empresa que le falta orden, que le falta ley, que le falta regulación en migración, que le falta muchas cosas que venían lastimando a los sectores de la economía, que venía lastimando a muchas personas y a muchos grupos que se quejaban en Estados Unidos de la mala migración, porque esto se ha visto. Yo personalmente veía muchos migrantes que hablaban mal de Estados Unidos y estaban dentro de los Estados Unidos. Entonces yo digo, uno tiene que ser coherente, uno tiene que ayudar al que lo ayuda y uno tiene que ser muy leal precisamente al que está haciendo las cosas bien, al que está desarrollando y precisamente al que muestra resultados. ¿Y por qué hablo de resultados? Lo nombraba primera administración. Uno de esos años, Estados Unidos llegó a ser campeón global por inversión extranjera directa. Y hay otra cosa que hay que decir. Yo estoy de acuerdo con que los chinos se desarrollen, con que Rusia se desarrolle, con que obviamente a ningún país se le haga bullying y se le saque del mapa, pero hay una cosa que también es importante, que hay que reconocer, que los Estados Unidos ayudó a hacer grande a China. Si vamos a mirar, las compañías más importantes del mundo como Apple producen en China gran parte de su producción, ¿sí? De su cadena de valor y suministros. Precisamente por eso Xi Jinping, ¿qué fue lo que hizo? Xi Jinping trató de reunirse con los presidentes de muchas multinacionales
de Estados Unidos y también de Europa, porque él sabe que donde se empiecen a ir, pues Estados Unidos, China no se va a caer totalmente, pero sí puede tambalear y entrar en una crisis, porque obviamente la gran producción que se genera, y resulta que a los chinos le pasó lo mismo que a los japoneses, que al principio no producían con calidad y ya están produciendo con calidad. Y lo dijo precisamente el presidente de Apple, que es Tim Cook. Dijo, una de las cosas por las que también fabricamos en China inicialmente fue por tema de precios. Pero resulta que con tantos años ya de experiencia, pues los chinos se han vuelto eficientes en el tema de manufactura y también en el tema de eficiencias a nivel tecnológico. Por eso es importante que los países tienen que ser gratos y mirar realmente cómo se ayudan, cómo se complementan, pero recordemos que China está aplicando a nivel global un tema que se llama el soft power, y eso lo hacen a través del dinero, a través de los préstamos, y hay una cosa que hay que revisar porque muchos países han estado empeñados con China, porque les hacen los préstamos, pero los chinos les dicen, bueno, lo vamos a hacer las obras con nuestras empresas, con personal chino, con dinero chino. Entonces también ese círculo virtuoso del dinero no se puede quedar solo ahí. Y recordemos que China pues tiene un partido que es comunista y pues ya negociar entre ellos ahí se hace lo que dicen ellos. Y pues ya cuando un país tiene una posición de fuerza y cuando quiere dominar una ruta de comercio como lo que está haciendo la ruta de la seda a nivel global, pues imaginémonos, ya la historia nos cuenta que el que maneja el comercio pues domina el planeta, ¿no? Sí, eso es una realidad. Una Sí, intervención rapidita porque desafortunadamente tengo que dejarlos en unos minutos, pero dos cosas. Eh, respecto de China, China parece, depende de quién me voy a aliar y qué valores comparto yo. Lo que hablábamos el otro día, los valores de Estados Unidos son unos valores democráticos, los valores con China son otra clase de valores. Sí, ellos tienen una ruta de la seda, sí están fortaleciendo economías internacionales de países en vía de desarrollo, y sí, ellos están proveyendo mucho, pero todo esto yo comparto en cierto sentido la idea de Alejandro, pero quiero también dejar claro que todo esto, realmente toda esta riqueza no va a las manos de muchos empresarios en China. Al fin y al cabo, el dueño de absolutamente todo, dado su constitución política y su régimen en político, es el gobierno. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos está pasando que China delega 7.000 empresas y estas empresas aparecen siempre, las 7.000, digámoslo así, con capital privado. Pero ojo, siempre en esas empresas va a estar presente el gobierno. Todo lo que desarrollen esas empresas en materia de tecnología, inmediatamente tienen que compartirlo y llevarlo con el gobierno chino. Por eso es que todas las patentes que han llegado a China tienen que ser disclosed, declaradas, tienen que compartirles todos los secretos industriales a China por principio de ley y de obligatoriedad que China demanda. Entonces, realmente, sí, yo llevo mi fábrica a China, pero ya les mostré mis secretos industriales que me Complejo. obligaron a mostrárselos, pues la fábrica está ahí y pues muy difícil dejar toda esa inversión ahí también. Sí es complejo. Mira que, Ivette, Muchas gracias y precisamente esperamos verlo algo la que próxima estaba, semana. algo que estaba pasando, Tiene que retirarse, entonces, muy amable por su análisis en el día de hoy y sí, hablaremos la próxima semana. algo que quería comentarle precisamente, Ivette, no sé si se acuerda de Huawei. Huawei era una empresa que venía creciendo también mucho en el planeta y se diversificó no solo del tema de tecnologías celulares, ya está fabricando vehículos, pero precisamente como lo decía Ivette, como el gobierno tiene intervención también en las empresas que son de cierta forma también privado-públicas, de cierta forma, pues obviamente, ¿qué es lo que tratan de hacer? Que a través de estas empresas también están conectados con la gente, miran la información de las personas, o sea, tienen mucho dominio precisamente sobre la población y esto es de lo que tiene miedo tanto Europa como los Estados Unidos y otros países del mundo, ¿no? Porque dicen, ¿qué tal una China bien fuerte? Una China manejando la tecnología, el comercio, las redes, porque recordemos que Huawei le habían hecho un freno en los Estados Unidos y en algunos países de Europa era porque Huawei también, aparte de celulares, tenía redes a nivel global por donde instalaban precisamente todas estas tecnologías para que toda esta información circulara a través de ellas. Entonces veían que esto era un problema a nivel global y a nivel de seguridad nacional. Por eso
A Huawei se le restringió en Estados Unidos, más sin embargo, esta empresa también tuvo ayuda del gobierno chino, sigue prosperando, se diversificó en otros sectores, pero es importante lo que hablábamos, Luis Alberto, es el tema de que el comercio con los chinos puede ser importante siempre y cuando sea complementario y hayan también como un ajuste de tarifas y de inversión y de migración tecnológica. Por ejemplo, genial que en Colombia se llamara a un fabricante de celulares y le dijéramos, bueno, se van a fabricar los celulares en Colombia para toda América. Sería genial y fenomenal. Esos son de las inversiones y de las alianzas que sí funcionan. Pero más sin embargo, sí nos toca tener cuidado con la alianza que tenemos con Estados Unidos, que ha sido nuestro partner, que ha sido nuestro respaldo, no solo político, también económico. Y si muchas veces no hemos crecido, Luis Alberto, es también porque acá han existido muchos miedos, muchos proteccionismos que no ayudan a que Colombia haya tenido, por ejemplo, la estrategia que tuvo Corea con los Estados Unidos, que dejó entrar mucha tecnología, mucha industria de afuera. Salieron muchas empresas también fuertes de Corea como la Samsung, como la Hyundai y como muchas otras, y son competitivas a nivel global. Vamos a panorama nacional de manera inmediata para analizar la evolución de la inflación en Colombia, que pues obviamente ha venido bajando, pero no a la velocidad que se quiere. Hoy invitamos, como siempre, la semana pasada nos acompañó el director de estudios económicos del Banco de Vivienda, hoy nos acompaña uno de los del equipo directivo del Centro de Estudios del BBU Reset, Alejandro Reyes. Bienvenido a Panorama Económico. La inflación mensual del mes de abril se ubicó en 0,66%, por encima de la expectativa media de los analistas. Con este resultado, la variación anual se ubicó en el 5,16%, incrementándose desde el 5,09% del mes de marzo. Ahora bien, la explicación del dato se debe principalmente al comportamiento de la inflación sin alimentos, que presentó un incremento cercano a 10 puntos básicos, este explicado principalmente por el comportamiento de los servicios y bienes regulados. A su interior se destaca alzas en el tema de acueducto, alcantarillado, pero también se destacan algunas presiones desde el transporte intermunicipal, asociados a los temas de las vacaciones de Semana Santa. También observamos presiones alcistas en la canasta de bienes, que presentó una variación anual cercana al 1,1%, todavía baja, pero con ya 4 meses de incrementos en su variación anual. A su interior también se destacan rubros, por ejemplo, como los productos asociados con oro y plata, que han subido por los altos precios de estos bienes, pero también productos o servicios como los paquetes de turismos asociados a tiquetes aéreos y cosas de este estilo por la temporada de vacaciones. Finalmente, la inflación de los servicios se mantuvo relativamente estable en el mes, más o menos en un 6,40%. Este resultado tuvo dos tendencias encontradas. Tuvimos algunas presiones alcistas en rubros también asociados a temas de recreación, temas de alojamiento, temas asociados un poco a los paquetes turísticos, pero por el otro lado, bajista por el lado de la inflación anual de los arriendos, que presentaron una caída relevante del 6,7% en marzo, en su variación anual al 6,2% en el mes de abril. Los alimentos se mantuvieron relativamente estables, pero con tendencias encontradas. Los alimentos procesados y las carnes, especialmente la de res, con presiones alcistas, mientras que los perecederos mostraron alguna presión bajista. Este es el análisis de Alejandro Reyes del Banco BBVA, Banco Bilbao Vizcaya de España, uno de los bancos más grandes conjuntamente con el Banco Santander, que está pues obviamente el Banco Bilbao Vizcaya está interesado en adquirir una caja de ahorro de España, que es la tercera, y pues obviamente se constituiría en un oligopolio, 3 bancos grandes y dominando el resto del sistema financiero español. Vamos a ver qué pasa en este nivel. Pero en Colombia realmente sí ha ido bajando la inflación, como lo comenta Alejandro Reyes, y pues realmente eso ha permitido que el Banco de la República tenga una franja para bajar la tasa de interés, como se prevé que al final del año la tasa de interés llegará al 6%. Eso es un factor positivo en el análisis económico a nivel nacional, Alejandro. Sí, Luis Alberto, qué bueno que lo comenta, porque es que hay unos indicadores en Colombia que están yendo a la emergencia. No sé si Luis Alberto vio lo que está pasando con Ecopetrol, el tema de resultados, el tema de utilidades, el tema de ingresos. Recordemos que el petróleo se está cayendo. Ecopetrol ha tenido oportunidades muy buenas para incrementar su cartera de activos a nivel estratégico, esto que tiene que ver con petróleo y gas,
Por ejemplo, recordamos que el año pasado desperdició una oportunidad muy buena en quedarse con unos campos que eran muy productivos en el Permian, en Texas, en los Estados Unidos. Y también el gobierno vemos que quiere coger a Ecopetrol de caja, le quiere coger a través de la DIAN unos impuestos y esto obviamente le va a afectar mucho su caja. Al afectarle mucho su caja, le va a afectar sus utilidades, le va a afectar sus ganancias. Esto puede afectar el precio de su acción y también puede afectar el problema contable de la empresa. Se puede incrementar la deuda, pierde competitividad y al perder competitividad, pues obviamente si la empresa tiene menos dinero, pues puede explorar menos, adicional a que Colombia y este gobierno, la verdad me lo he preguntado muchas veces, no sé por qué tomó la política de no explorar más campos nuevos de gas y petróleo, puesto que nosotros no es que tengamos reservas como las que tiene Venezuela, que tiene reservas para más de 50 o 100 años, con esas reservas que tiene. Colombia tiene unas reservas y venía de una producción muy importante, muy buena. En 2 años llegamos a tener una producción que era importante a nivel global. Llegamos a estar en el club por encima del 1.000.000 de barriles en 2 años. Esto generó importantes recursos para la nación, de esto vive la nación. Recordemos que todos los tercerizados de Ecopetrol, que son empresas que también registran buenas ganancias, las transportadoras como Zenit, que hacen parte de la canasta, entonces no se ve y no se entiende cómo una junta directiva no le habla al presidente al oído, le muestra esto y le muestra también que es importante que Colombia cuide este único activo que le queda, que es de gran fuerza, que es Ecopetrol, que es dueño de ISA, gracias a que en el gobierno de Iván Duque se compró ISA, que fue una movida estratégica muy buena, porque recordamos a los oyentes que ISA es una transportadora de energía eléctrica. Y yo lo decía, Colombia que tiene una importante acumulación de reservas de carbón térmico, nosotros podríamos exportar a través de armar y fabricar plantas de energía a través de termoeléctricas, podríamos venderle energía a Centro y Suramérica que son deficitarios en producción de energía. Eso nos generaría más ingresos, aprovecharíamos todo lo que tiene que ver con nuestras reservas de carbón y adicional a algo, Luis Alberto, yo sí estoy de acuerdo con que multinacionales vayan a un país a desarrollarse, pero el primer protagonista dentro de ese país tiene que ser los nacionales. Por ejemplo, Ecopetrol. No sé si Luis Alberto vio esta semana que China se quedó con un activo muy estratégico para explotación de cobre en Colombia. No lo está haciendo una empresa nacional, lo está haciendo una empresa china. Allá nos toca mirar cuánto están pagando por el tema de regalías, cuánto están pagando por impuestos y cuánto están dejando de esa riqueza para los colombianos y si esa transformación de ese cobre se hace en Colombia o se la llevan en bruto a China y allá le sacan el valor agregado. Por eso digo, nosotros tenemos que revisar también, hacer lo mismo que Estados Unidos y revisar ese balance o el desbalance que tenemos tan fuerte con China. Y como lo decía Luis Alberto, estamos haciendo el metro, estamos haciendo otras obras con los chinos, decirle a los chinos, bueno, también denos prelación con el café, pero el café precisamente con valor ya terminado, no solo venderlo en sacos, en granos, sino que, por ejemplo, empresas, las de acá de Colombia, tengan una directa integración en el mercado con los chinos y también muchas industrias, por ejemplo, como Tecnoglass, que nosotros producimos a través de Tecnoglass manufactura con valor agregado y también otro tipo de cosas que nos servirían mucho. Entonces es importante que esto lo tengamos también en cuenta, porque si seguimos así y no generamos una fuerza en el aparato productivo y no generamos un balance comercial positivo, pues las cuentas de Colombia van a estar complejas dentro del próximo año o el 2027 y al próximo gobierno le va a tocar algo muy complejo. Sí, este análisis, Alejandro y querida audiencia de Panorama Económico en La Voz del Derecho, significa que son 9,4 billones lo que se pretende por los años 2022, 2023, 2024 y 2025 cobrar de IVA a la gasolina que obviamente importa Ecopetrol. Entonces, este nuevo impuesto ya pues obviamente se van a pasar las respectivas reclamaciones a la DIAN y viene un proceso legal de abogados, en fin, porque pues, obviamente Ecopetrol, la caja que necesita Ecopetrol para realizar sus inversiones al año son 20 billones, con B larga, o sea, 20.000 millones de millones. Eso es el capital que requiere de trabajo Ecopetrol al año para desarrollar los proyectos estratégicos. De tal manera que si por un lado le quitan 9,4 billones y además de eso se extiende no solamente a la gasolina, sino a las APM, al gas y a otros productos que transporta o procesa Ecopetrol o refina, entonces realmente
podría generar una crisis de caja muy fuerte para Ecopetrol. Es eso, los analistas y yo, pues, hemos estado de acuerdo que no es conveniente, pero entonces el gran problema es cómo el recurso económico, cómo se captan dineros debajo de la piedra, se buscan impuestos porque viene otro gobierno que se va al otro lado. O sea, aquí, si a los grupos económicos o privados, o en este caso una empresa estatal, se trata de buscar ingresos o recursos a través de impuestos con esas empresas, pues lastima la vida financiera de las empresas. Pero si se va al otro lado, se le cobra IVA a los huevos, a la leche, a la carne, genera un estampido social, porque la gente realmente de poca capacidad, no es lo mismo que pague el IVA un obrero que pague el IVA Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque para él, con los grandes ingresos que tiene, subirle el precio de la libre carne a Luis Carlos Sarmiento Angulo no le afecta 0.00001 por mil, le afecta en su nivel de ingresos. Entonces, por eso es la referencia de que hay dos políticas tributarias, una regresiva, que es cobrarle muy poquito a los que tienen muchísimas utilidades, que eso pues obviamente no es positivo en ninguna parte del mundo. Desde luego que si se requieren hacer inversiones, en fin, hay muchos ricos del mundo que dicen, mire, a mí me está sobrando plata, inclusive las entregan para las fundaciones, para obras de altruismo, en fin, y a veces ofrecen pagar impuestos por encima del promedio. Dicen, yo quiero pagar más impuestos porque quiero ayudar para programas educativos, como lo hacen en Estados Unidos, o para programas de salud. Y eso, Alberto, es la perspectiva que tenemos, Alejandro, por encima del ser de izquierda o de derecha. O sea, el próximo gobierno, sea el que sea, usted lo acaba de decir, va a tener un grave problema. O sea, cómo analizar esto desde acá de panorama económico, alternativas de cómo mejorar los recursos, porque lo hemos dicho. Si se bajan los impuestos, pues bajan los ingresos para el fisco nacional. En el caso de los Estados Unidos también le pasa lo mismo. Y obviamente si tiene deuda de Estados Unidos, ¿con qué paga la deuda? Entonces se requieren de todas maneras unos ingresos del Estado, que con esos ingresos es que se paga la deuda y los intereses de esa deuda. Ese es el gran dilema, Alejandro, y le toca muy difícil. Nos queda un minuto del programa para Sí. el cierre. Tiene usted la palabra, Alejandro. Algo muy importante que hay que mirar es que Colombia, por ejemplo, si tenía activos estratégicos, como lo decía petróleo, gas, carbón, y tiene una empresa que es la joya de la corona, recordemos que Ecopetrol triplica en ingresos a la segunda empresa del país. Solo Ecopetrol, ¿no? Recordemos que en el país habían 200 petroleras, ya se han ido muchas del país por esas condiciones, por esas políticas de gobierno, como las más importantes, ExxonMobil, Shell, BP y otras. Entonces es complejo el tema, pero yo me he preguntado, el presidente si es economista, no entiendo qué pasa, porque lo bonito que tiene la economía son los números, que le dicen, bueno, esta fórmula de déficit o esta fórmula da superávit. Y a veces parece que quisieran llevar el país a propósito, esa es la debacle. Pero ya cerrando algo hoy que se nos quedó en Sí. panorama internacional, es el tema de Rusia. Vamos a decir unos datos porque este país ha mostrado, Luis Alberto y queridos oyentes, una resiliencia muy fuerte a nivel global con todos los bloqueos económicos, con todas las restricciones que tuvo. Es un país que ha sobrevivido mucho, es un país que ha logrado salir adelante, es un país, recordemos, que es gran productor de energía en lo que tiene que ver petróleo, gas, carbón, es uno de sus fuertes, también la producción de alimentos como el trigo, como metales y otras materias primas también como tierras raras. También es un país muy rico en agua, es un país que en el futuro puede vender agua dulce a China, a los países más poblados del mundo, tiene reservas estratégicas, está también armando la ruta por el Polo Norte, una ruta a través de rompehielos, como ya se está descongelando, y puede ser un actor importante también a través de comercio global. Miramos que su tasa de inflación, hablando de Rusia, pasaba del 10.1 al 10.3%. En el tema de eso, en lo que tiene que ver con la tasa de inflación. Vemos que la última mensual es el 0,7%. La tasa de interés, recordemos que está en el 21%. La balanza comercial, si es cierto que es con superávit, pasaba de los 10.000, cae a los 7.159 millones positivo. El tema también de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto está muy bien manejada. Es una deuda que solo es del 16.4% sobre su Producto Interno Global. Es un país que de cierta forma lo manejan estratégicamente para que los bonistas no tengan control sobre el país ni los deudores puedan tambalear a la economía rusa, que eso es algo positivo de la economía por parte del presidente Vladimir Putin. Vemos que la confianza empresarial ha caído un poco, pasa del 2.6, cae al 1.9. En el PMI manufacturero está en el 49.3 en el de las manufacturas, pero el de servicios sí está positivo y está en el 50.1.
Vemos los impuestos sobre las sociedades, pasa del 20 al 25%, igual sigue estando bajo, a diferencia de muchos países, pues estaría como en el rango medio. Recordemos que países competitivos están en el 12.5, 15%, Estados Unidos está en el 21%, Trump lo quiere bajar al 15% para volver a las empresas más competitivas, y el impuesto de renta queda en el 13%. Estos son algunos de los datos de la economía de la Federación Rusa, y pues desde Colombia les enviamos un saludo hoy en su celebración, en su 80 aniversario, y pues que también pensamos que también tienen derecho a ser una potencia, a tener derecho a existir y a tener también buenos amigos a nivel global. Y también que yo aplaudo y lo digo, esta celebración es para recordar que Rusia fue muy amigo de Estados Unidos. Gracias a que fueron socios, fue que el planeta evitó una catástrofe mayor con el tema de la invasión de Alemania a muchos países de Europa y también de África. Sí, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia sancionó a Novaventa, una empresa que tiene pues máquinas dispensadoras, que esto pertenece a Nutresa, y le sacó una multa superior a los 1.500 millones de pesos por este manejo, porque la gente deposita la plata en estas máquinas para sacar los paquetes de papas o los paquetes de comidas rápidas, y realmente a veces se quedaba la maquinita con la plata, no le entregaba el producto, y la persona a donde hacía el reclamo, pues naturalmente puede sacar la foto en la máquina, etcétera. Y lo otro es que los productos también no estaban con la calidad que exige, pues obviamente, el tema de salud, que cumplan con la producción adecuada y los elementos nutritivos que debe tener cada uno de estos paquetes. Entonces, Buena una noticia. multa, una noticia pues, que es interesante para ver cómo las entidades de control pueden operar. Las empresas tienen la responsabilidad de producir y de cumplir al consumidor, porque es que el consumidor finalmente es estratégico en la economía. Si el consumidor no está de acuerdo con la calidad de un producto, con la eficiencia del servicio prestado por una empresa, pues tiene derecho a reclamar. Y por eso comentábamos que es importante, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación y de Defensa de los Consumidores en Estados Unidos, que la cerraron. Eso no es correcto, porque es una entidad fundamental para los consumidores. Los consumidores pueden ser de republicanos, demócratas, son consumidores y tienen derechos para que el Estado, a través de la superintendencia o la Comisión de Regulación de Precios, los ayude a defender esos derechos fundamentales. Llegamos al Sí, es final de Panorama algo Económico. importante que quería decir pequeño ahí. Algo que me Dígame, parece, Luis Alejandro. algo que me parece muy importante es que los Estados Unidos, bueno, en lo que yo he estado en varias ocasiones, siempre del servicio al cliente y protección al consumidor ha sido lo mejor en el país. De pronto era algo que se quería arreglar con el tema de corrupción también y con el tema de exceso en gasto, porque Estados Unidos, recordemos, está reventado en esto. Pero adicional a esto, quería decir que esto es una buena noticia porque el consumidor, esto es una buena noticia para el mercado porque el consumidor va a saber, a pensar y a decidir mejor, y a saber que todavía tiene protección y derecho, y las empresas que también están obligadas también a prestar un buen servicio. Entonces me parece, desde este ángulo, siendo que defendemos el mercado, también defendemos el consumidor, que es muy importante. Llegamos al final del Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Ivette Silva Yunes desde Dallas, Texas, acá en Colombia, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.